los cambios nada más. Dispara, punto. Dispara. Dispara. Vale, se me hace tarde la piencha, ¿no, mi hermano? ¿Esta ya está? Subió y bajó. Esa no le he dado comida todavía. No. Vamos a alimentarle. Dale un poco de comida. Ay, no. ¿Pasó a ti? Está apagado. Fue la cobertura. Dice que chévere esto de la Viena Masak. Está buenísimo esto lo inventaron, A mí me guarda ancora. Se ne c'è da Sí, que tuviste el grandón, que el pelú como se caía. Ese tipo se Era pasó monstruo. el tiempo entero. En Era el piso. era de él, era- Bueno, todo el mundo esperaba por él y todo el mundo era ¡guau! Lo regalan en el aire. Tremendo, loco. Pasó todo el tiempo en el piso. Tremenda locura. Fue súper divertido. Sí. No, los músicos fueron los que jugaron. Ah, ya. Parte no. de los músicos. Ah, no. Y entonces la chica de arriba andó Y una moviéndose bebida. con el DJ. La chica de Chile y tú metías no sé qué cosa. Ay, qué gofi. El maricón está peñado. No, es como... Está algún... Es como dicen el nombre ya. Una media violeta. Guarda. Ay, venga la mierda. ¿Verdad que tú eres un payaso? Al final terminaste en payaso, ¿sí? El payaso laterno. Tú eres payaso latino, ¿sí? Al final terminaste en eso, ¿sí? Cierre de atrás. ¿Quién te lo iba a decir? ¿Tú sabes lo que tengo que hacer con esto? Tengo que. ¿Eso fue que te cagaste en un trance ahí? Oye, Ahora sí estás en el no, underground de no, verdad. ¿viste? Si no quiere que le salga por la noche con una pesadilla.
Alvin, ¿eh? Donde quiera, donde quiera. Afula, hasta Afula. No viene sacado en una tienda de terror para adultos. No para echar, ¿no? Muy bien. Bueno, estaban todos empujas, estira y encoge, llamaron a Oquín y la mujer de Oquín dijo, no, sí, Él es el primero. él está aquí para venir. Dale, tienes que montarlo. Me montaron en la guagua. Va, me monto en la guagua esa. Me bajan de esa guagua. Vuelve abajo, me montan en otra guagua. Cuando me monto en la otra, bueno, por fin arrancamos. Ay, cuando 18 horas el viaje, ¿viste? Ya no sabía si me iba a sentar así, si me iba a sentar acostado, si me iba a sentar de cabeza. Son así. Que no, eso no. Es como el asiento es retractible así, el de adelante me tenía con las rodillas así, echado para atrás, el niajo. Bueno, y un frío, y yo iba para adelante, chofer, no se puede bajar el airecito, que está un poquito frío. Tipo, no, lo tengo puesto en mínimo, pero para atrás eran los pingüinos nosotros, bueno, los últimos de la cola. Ya. Por allá, por Camagüey, por allá, tuvimos que parar, porque la guagua que iba adelante chocó contra un camión. Donde iba la gente suya. Donde yo, sí, no, Suya. donde me montaron a mí por primera vez. Chocaron, había un camión ahí, el tipo del camión empezó a frenar, pero parece que los interruptores no encendieron y el tipo de la guagua. Goofy. Venga. Ya, quédate ahí tranquila. Compadre, ¿qué te pasa? Yo soy enfocado, mantente mejor. Hace falta de ciudadano. La aplicación esa que tiene Daniel, que tienes que ponerle el dedo y te dice cómo vas a morir. Que no sabes lo que van a inventar ya. Daniel siempre tiene cosas esas locas en el teléfono. Son joverías, está bueno. ¿Y cómo es la aplicación? Que tú le ponchas el dedo el táctil a la pantalla y te pone abajo, como te simula que te escanea el dedo y te dice cómo vas a morir y en qué año. Imagínate. A ver si entiendo. Si tú le pones como que te escanea la huella dactilar y... Sí, supuestamente. Te hace un diagrama ahí, sí, escanea y te dice el día que vas a morir. Mira que Daniel come... ¿Y cómo vas a morir? Como Daniel come mierda. Se pasa el día en esa bobería. Échale un poco de comida ahí a Susana. La risca no sale. Hay que cogerla. Tú no vas a ayudar en nada. Y un poquito, un ratico, si tú paras de hacer eso, si me ayudas en algo. ¿Cuántos pares de chancletas tú usas? Tú no usas un par de chancletas, a ver, 2 pares de chancletas. ¿Tú te piensas que me voy a hacerte el día que conviene? Bueno, compadre, ayúdame en algo. ¿Tú me estás viendo? Está bien. ¿Qué? De un día me voy a perder de aquí y no voy a hacer más nada. Pero tú siempre estás peleando, Compadre, peleando no, pero me tienes que ayudar en algo. Mira, la música ahí todo el tiempo. Yo necesito que tú me ayudes en algo. No sé. ¿Tú piensas que estoy comiendo mierda? No. La que está comiendo mierda soy yo. Sí, este mundo caliente. ¿Algo con un aparato de eso? ¿No quieres? No se puede. No sé. Aunque sea este de acá atrás. Estamos sudando todo el mundo, Yo estoy aquí que me tiene los bots. Ya solo me acuerdo de la infancia. Hacer acá, andamos loco. ¿El socio tuyo cuándo es? No sé, compadre, no sé para allá. No sé, tenemos que esperarlo, compadre. Esperemos que él viene de La Habana. Andela. Tenemos que esperarlo, imagínate. No, fíjate, el campo ya. Ya es campo, ¿eh? Ya es camposa. No sé, si fui no me acuerdo. Ahí ya, un poco de musiquita aquí. ¿Dónde está? No me acuerdo ni a quién lo huele. Tú, mira esto cuando arranca ahora. Espérate, chico, vamos a grabarlo. Apúrate, dale, espérate, no se pida. Espérate, vamos a grabarlo. Eso está bueno.
Sí, no, pero espérate, vamos a grabar eso, vamos a grabar eso. ¿Dónde se graba aquí? Allí. Audio, no sé qué. Espérate. Muy buenas noches tengan todos, sean bienvenidos a La Cura de la Semana, programa radial de música electrónica que sale al aire todos los jueves de 11:20 a 12:20 por la 93.3 FM de la Radio Taíno en el... Muy buenas noches tengan todos, sean bienvenidos a La Cura de la Semana, programa. Muy buenas noches tengan todos, sean bienvenidos a La Cura de la Semana, programa radial de música electrónica que sale al aire gracias a la emisora Radio Taíno y al programa Cuba Tonight. Hoy es la edición 245 y toca el espacio Grandes Éxitos Nacionales de La Cura de la Semana. Estaremos pinchando música de Ryan, un servidor, y también de muchos DJ productores de La Habana, no, del país. Así que no corran el dial y si pueden amplifiquen la señal. Hola, señor. ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Esperamos? No, Terminamos de almorzar. Pues. ¿Está comiendo huevo? Ah. Ensalada de huevo con aceite de oliva. Aceite viscoso de la bodega. Claro, pero quítate esa mierda que no se entiende nada más, Que estamos en la Bienal y guerrilleros los dan con un cartón de huevo al lado. Ese es el artista que es el tipo que dice, a ver, tienes que tocar con un cartón de huevo al lado. Pues el cartón de huevo, güey. Pero ¿cuál es la fundamentación? ¿Cuál es la fundamentación que después de 12 ganaste la mano? 12 huevos, más 12 huevos, ¿cuántos son? Dime, ¿cuántos son? 34, mira, cuenta. 1, 2, 3, y 4 huevos. 12 huevos, 12 ganaste de La Habana más 12 huevos, es igual. Es una hora para la 24 Bienal de La Habana. Y en 24 Bienal de La Habana, no, fíjate, todas las... Fíjate cómo te estoy diciendo. Y ese estaba quedando, él estaba alquilado en casa de un colega de nosotros. Que estaba pinchando con nosotros. Mi hermano, terminamos la fiesta, no sé qué. Cuando vamos saliendo del local, luego, ya después que terminamos de cuadrar y todo eso, le pasamos por al lado. Yo pensé que era un borracho que estaba tirado al piso. Cuando hago así que me fijo bien, mío, el tipo, man. Todo tirado ahí en la puerta de la discoteca ahí. Y cuando digo, le digo al colega mío, este no es que está alquilado en tu casa, y dice, man, ¿y ese? Yo. Cuando le volteamos para arriba, el tipo vomitado, cagado, mío, mierda, cagado en mierda. Y la gorra, ya cuando lo paramos, dice Ryan, ¿Seres? Yo, esto es buena mierda, Seres. Yo, la gorra llena de mierda, la tenía debajo del short. Cogimos la gorra y se la pusimos en la cabeza. Todo lleno de mierda y lo llevamos por ahí para allá. Lo montamos en un carro. Y el socio que lo... Ya, el socio Historia que bonita para montar mientras uno come es. Buenas tardes, brother. Buenas tardes, hermano. ¿Tú me puedes decir por dónde queda por aquí? Es una calle que queda por la universidad, que baja, por ahí por abajo. Que se llama Netones, algo así. Netones, no. La que baja por la universidad de San Lázaro. Y la que está al lado es por ahí, no sabe. Bueno, Neptuno, ¿puede ser? Puede ser Neptuno. Mano, tú me puedes llevar por ahí por la universidad, es decir, Neptuno, 2 cuadros más para abajo. Bueno, si es para ti sobre el taxi, son 5 CUC. No, brother, no, 5, a ver, eso no está tan lejos de acá. No estamos en el BA, hermano, me estoy diciendo, de aquí a un taxi te puede cobrar hasta 5 CUC. Ya, y tú no me puedes cobrar menos, no sé, 3 pesos, 4 pesos. Está bien, te podemos dar 3 pesos. Ya. Bye. Oh, vente.
¿Tenemos que esperar aquí más? O que esperar a la sola persona, ¿eh? Pero te tardas mucho aquí. 5 minutos. Interesante. Antes de morir, la víctima había ingerido un compuesto potente, muy similar a la droga conocida como veneno. Cambia la estructura ósea y muscular, potenciando la fortaleza física por tiempo libre. Parece que el compuesto reduce la capacidad mental de varias formas y puede dañar los centros de la memoria del encéfalo. Su uso prolongado podría dañarla irremediablemente. Es el rastreador de Bane. De unos controladores que están de pinga hacer, ¿eh? Ah, sí, sí, yo también vi la foto de las controladoras eso. Para mí los controladores eso a mí no me gusta. Si tú sabes que yo tengo el Denon 6000 con la Newman esa, pero eso es mierda, olvídate de eso. Y eso tiene que ser con el tractor, ¿no? Es decir, el Sí, sí, programa de... eso picha contrato, con Virtual DJ, con Serato, nada, por eso a mí no me gusta. Aspetta, ma che mi scrivi in inglese? Io non entiendo. Great team, I had cooler secret, con traveling, bla bla bla. Per quante cose che io vai era all'internet aquí, así. Trovo si sto como con... Ay, es así. Tell me, how can you get to 23rd Street up there? Tiene un padre, le pone el carajo. Y era así la falta de coger a Habana, yo no sé cuál es tu timidez. También los otros días me pasó algo parecido. Un tío, me pasó algo parecido a lo que te pasó a ti. Con una jevita. Me regaron, te voy a contar de eso. Lo que me hace falta es que te enfoques. ¿Tú me estás escuchando? Hace falta es que te enfoques. En La Habana ahora, hiciste el ridículo, te portaste súper mal. ¿Me entiendes? Y mira donde tú estás metido de abajo. Sal de ahí, compadre, con un bulldog francés, debe tener glamour y estilo. Vas tocando lo tuyo. Venga, compadre. Dale, sabes que tenemos que ir más. Hace falta que te enfoques. No puedo volver a suceder lo mismo. Como si perdemos esta oportunidad, no vas a tener más ninguna jevita. Porque esa es la única bulldog francés que he visto yo en toda La Habana. ¿Entiendes? No, compadre. Siempre cae lo mismo. Oye, brother, métele rápido que me estás esperando ya en el estudio, ¿viste? Ya, 5 minutos más. Dale, ves, así, suave. Estás alterado. Ahí con calma. Respira suave. Si no estamos apurados, ¿para dónde nos vamos hoy?
para la disco. Vámonos hoy para una buena disco. Ahora un buen día. No quieres, no te gusta. ¿Qué quieres ir a comer? ¿Verdad que estás pesada? Estás pesadísima. Esa es una chica que yo conozco. I never play music, reggaeton music, ni salsa. Dele. That's right. Bueno, Yo salsa, nunca sí. he tocado ni reggaetón, ni... Ok. Ni... I never play. Heavy metal, sí. Ah, no, ok. Ni reggaeton ni rock. Emily, vaya, solte. Emilito. Están llamando y eso. ¿Cómo es que...? Acá. Mira, te pasas el día entero gritando, ¿eh? Y acaba de despertar a un niño. Está bien, y lo cargo, y te lo Ya tú vas a limpiar, más. ¿ves? Tú vas a Ya limpiar, más, yo ya. cuido al niño, pero tú limpias. Está bien, dale. Lo que no te puedo ver es todo el tiempo ahí en la musiquita de la Dale, yo estoy limpiando, dale, ve. Ya te puedes ir ya. Día entero peleando y peleando. Peleé tanto, bien. Esta sombrilla, Dios mío. Pero bueno, dejemos la pobre sombrilla. No, pero eso es una... Pero lo importante es que me protege el sol. ¿Me protege qué, muchacho? Y rosada. Esto tiene un aura mágica. esto es protección contra la meca. El calor, esto te lo compraste tú. ¿Cómo la conseguiste hacer? Me la encontré, te dije, y dije que me la había dado una hermana a caballo de lado, se le metió en tiempo. Coño, pero esto es rosadito, esto tiene un aura protegida, eso... En fin, pero... Asómate allí, mira a ver si se veía hasta adentro. Asomarse por gusto, joder. El sueño mío es trabajar con Mirosi y Player, piones. Pueden ser 900, 900 Nelson, 2000, un mixer de 4 canales buenos con sus efectos. Ya. Ese es mi sueño. Los piones, los clásicos, los HO también. Eso, mira. Y yo trabajar, hacer plata para comprarme eso. Ya yo con eso, ya yo soy feliz. No quiero tocar discos, no quiero controlador, no quiero trato, no quiero eso. 2 memorias USB o mi carpeta con los discos, que yo soy fanático, a pinchar con mi disco. Mi carpeta y el disco ahí, poncho mi disco ahí, le guarda más. Sí. Para mí, esas son las máquinas, las piones. Eso de New, Mandé, Noemen, eso es mierda, eso es para tú comprártela y después romperla, para entonces después poderte comprar las piones, olvídate de eso. Ya lo demás, eso es mierda. Las piones. Hola, viejo, llevo 3 horas llamándote y no puedo hablar con... El 27 de este mes. Claro. Y no cogió, yo creo que no cogió. De catarro, pero cogió, pero... Tengo la garganta que no aguanto un cigarro más. Y no se me quita. No sé por qué. Y me he tomado las pastillas. Estamos tomando y fumando y todo, y ya. No entiendo por qué. No.
Pero, chico, yo sé que tú eres mi amigo, por darle el favor, no vayas a hacer las necesidades encima de mí, ¿no? Ayúdame, por favor. Muchos pajaritos aquí en el territorio en esos techos. Ya parece que se tranquilizaron todos ya. Los tres vecinos que ponen música, los tres tenían puesto bailando, entonces sentía reverencia bailando, todos bailando. Pero olvídate de eso. Yo ya me harté de vivir aquí. Yo soy happy aquí. Pero ese oficina no lo entendía. No lo entendían porque de repente yo soy el único que soy como soy en este edificio. Este edificio es un edificio de gente, de familia, gente temba, gente mayor. Aquí. Straight. Walk down the street. Walk straight down the street. De. Walk straight down the street. Walk straight Straight. down the street. Straight. Sí, This one. sí. Baja recto por ahí para allá, ¿eh? Yo quiero la derecha, papi, pero aquí en Performa hacemos la derecha. Bueno, cualquiera tira una mano para acá y me da lo mismo. Sí. La otra vez. Y la pincha ahora. Fíjate. ¿Tú vas a tirar la cabeza, güey? ¿No te dicen nada, pincha? ¿Qué pincha, chica? ¿De trabajo particular? Sí, pero igual, si trabajamos al público, tú no ¿Se deja ver? ¿Qué clase de carebato? Ya que probarlo todavía. Si aquí no quiero trabajar. Es loco, es loco. ¿Verdad que tú eres loco? Es loco. Yo un tatuaje en el pecho ahí. ¿Quieres que le haga unas palomitas por el lado y de la bandera? ¿No? ¿Se puede? No, después. No te gusta el breto. ¿Sabes cuándo nos va a pagar para remedio? Papá, mira, tú tratas mal eso, suave eso. Y para remedio voy a pi. Cierra la pata, pa. ¿Sabes que me A cuenta ver, el espérate, chamo? suave. ¿Cómo va la ría? Déjame concentrarme psicológicamente. Espérate un momento. Bueno, suave. Ay, María, Tenía arreglado bien. Enciende a full. Me lo estaba diciendo. ¿Es original o de chino es? Ya lo veía. Original, pero... Lo rompiste todos los días. No, si te habiendo ese día pagado, pula. Lo empezaba a abrir por esto mismo. La gente no es mi chuli, va. Es favorito. Me pasó, amigo, en medio. El software está totalmente sincronizado con el sistema Tractor. O sea, son la misma marca, están hechos para eso. Esta es la versión virtual y esta es la versión física. Es como que realmente es un controlador el nombre. Controla automáticamente todas las funciones que yo le di aquí para que funcione exactamente como tal en el software. O sea, en corte nacional estaremos pinchando música de todos los DJs y productores del país, además de la sección Agitando la Vitrola, donde recreamos música de los 70, 80 y 90, que ha sido clásica, pionera o influencia de la música electrónica. Aquí es donde es la cosa. Abajo suena full.
Se escucha en frecuencia baja. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos en vivo, que es cambiar los samples a beat. Ah, entiendo. Que tú Que sabes, lo tengo que pongo ir- en 8, que lo pongo tengo que ir en, a- lo pongo que en te- 8, lo pongo en 2, lo pongo Exacto. en 10, lo pongo 15, y en cambia 1, todo el lo sonido. pongo en... Exacto. Eso con infinito no entras nunca en el que tú tienes que ir a buscar, al 20 o al 18. Clase quemador tú eres, ¿verdad? Mira No, tú tienes años. Mira quién habla, Fer. Tú tienes retrasos. ¿Y tú? Tú tienes retraso, loco. Loco, a mí tengo como 4 o 5 años. Es que 4 o 5 años serían 45, ¿no? Tienes 50, ¿no? Serían 45. Yo he madurado. Y 45 años tampoco es para que tú ni estés así tampoco. Yo he madurado, serio. Que tú has madurado, loco. Yo he madurado, No, serio. tú ¿Tú te acuerdas pasaste, cuando yo tenía 27 tú pasaste de la inmadurez a lo podrido. Tú estás pasado. Tú no pasaste por la parte ¿Tú te madura. acuerdas cuando yo tenía 27 o 30 años? No es más jurado cantidad, serio, ya no soy el mismo. No, que son más serios, son más responsables. Sí, más serio, te cortaste el pelo, ya tienes más canas, pero él me da igual. Compadre, que yo soy más responsable ahora. O sea, No. no. Responsable como si tuviera 27 o 28 años, pero... 7, 28. Bueno, entonces tienes 15 años de atraso, loco. Tienes 15 años de retraso. Tú estás más o menos en los 30 ahora. Bien para mí, bien para mí. Qué bueno. Increíble, a ver. Venga, esto es la cucucha. Es que hasta tú me confundes, es con V. ¿Y qué tú estás haciendo ahí, me? Ahora me estaba estudiando un tutorial aquí de ¿cómo se llama esto? De Maple Bounce, ¿sabes qué estilo es ese? Ese que cuando rompe los temas hacen con una cosa, las voces hacen eu. Esas pintas así, es que tú no sabes. Padre de esta onda, man. Esta onda aquí. El tema de Miles Laser, del que tú le puse, ¿eh? Ve toda esta gente, bro, mira. Esta pinta, mira. Cuando rompe el tema. Y lo que me gusta a mí también de pinchar con DJ es que tú invitas 1 o 2 y después vienen más, o sea, es como algo creativo también. Los seguidores. Ajá, entonces los seguidores de los DJ están también aprendiendo y ellos también necesitan una audiencia para desarrollarse, para también, ¿sabes? No es igual cuando estás en tu casa mezclando que cuando estés frente a un grupo de personas con las cuales tú no conoces y te desarrollas un poco más. Pero me gusta que lleguen y que digan, ay, mira, sí, traje música en mi memoria, puedo poner un tema. Y me encanta que sí, que se forme como un jam. Entonces, Mori, que la sintonía allí. Claro, compadre. El que estaba en lugar, en mi side, en mi lado, y presenciaba esos momentos. Si un director de cine coge y filma esa escena, eso era la 4ª parte de Resident Evil, te lo juro. Hay que mirarle a la cara a la gente.
Era una cara con ojos rojos, con una desesperación, no entendían el dinero que fuera necesario para poder entrar a ese lugar en ese momento donde todo el mundo estaba bailando, pero no podían. Y eso lo que hacía es que la desesperación se amplificaba. Y de repente, uno en el lado donde uno estaba, uno presenciaba todo eso y uno no podía hacer nada. Era algo comiquísimo. Y va, el que salía en ese momento lo mataban vivo. Yo creo que esa gente están convirtiendo en zombies. En zombies. Mira, empieza con la Wiki. Me pones esa, me pones Jameson, me pones Rey Level, me pones Chivas Regal. Vamos, ponlo todo para atrás. Llega una muchacha de esta de las que tú no quieres ver en toda la noche. Y nada, me pide un tema, le estoy diciendo que no, estoy en medio de mi sesión y llega ella que ponme el tema. Y cuando le digo, está bien, para salir te voy a poner el tema, esa muchacha me abraza, me jala y cuando jaló el cable se mete por dentro de los botones del mixer y cuando jalo, ya. Tanto, que iban por aquí. El DJ, qué hola. ¿Qué? ¿Están acá con el pasado? ¿No están abiertos el pasado? Ah, ya, pero bueno, me llamo igual entonces cuando me saque para confirmar para el sábado. El sábado es casi en el mismo lugar, pero es nomás que buscar el sonido aquí y no vaya, ¿viste? Aquí en la casa, pero avísame por favor en cuanto tenga eso hasta el lado, ¿viste? Dale. Bueno. Iba a ustedes. No son. Otro día en Cienfuegos fue que vi uno. Hace rato no veía los cocuyos eso, antes sí lo veía. No, de la ciudad sí se pierde. Yo cogía y los metía con un pomo, 5, 6 o 7 de cocuyos y le echaba un poco de azúcar porque según decían que comían azúcar. Yo no sé si comían azúcar o no, yo le echaba azúcar, al final se morían todos. Claro. Una hojita, un no sé qué. Porque eso es como una cucaracha, ¿verdad? Yo de chamaco las cogía con la mano y todo, pero ya ahora últimamente ya la veo y yo la vi el otro día ahí en el Cienfuegos y es como una cucaracha. ¿Qué come el cobre? Sí. La primera conexión especial con la música fue ahí en mi casa, en el balcón. Yo vivo ahí en el segundo piso. Y realmente estaba pinchando música para los amigos. Estamos escuchando música normalmente para los amigos ahí. Y estuve, la que fue increíble ese día, fue una grabadora doble casetera y de momento cambio la canción bruscamente y la gente, pero ¿qué pasó, coño, Ryan? ¿Qué pasó? Y fue algo, verdad, que especial porque ahí sentí realmente que dije, yo quiero ser eso, yo quiero ser DJ, yo quiero hacer bailar al público y quiero que también la música la sientan como la siento yo. O sea, a la hora de poner y pinchar música en mi casa, quisiera que la gente que lo escuchara también o que pasara por
por abajo, escucharas los altavoces por la calle, sintieras lo mismo que estaba sintiendo yo a la hora de trabajar ese tema, de pinchar ese tema. Pero fue increíble porque los muchachos se quedaron, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué hiciste? Y yo, no, nada. Cambié de un tema para otro, de una casetera para otra. Y fue increíble porque la reacción y la conexión que tuve cuando ejecuté esa acción y después que la reacción que tuvo en el público, en ese momento eran los 3 amigos míos, fue increíble. El cocuyo es un misterio.